Traslademos el escenario entonces a Keiko Fujimori, que los dos parecen más interesados en hablar de ella que Pedro Pablo Kuczynski. ¿Ha logrado ella remontar su principal problema, que es la sombra del autoritarismo y en este último tiempo, sobre todo, la sugerencia de la posibilidad de un narcoestado? Mario, tú sabes que yo soy un libre pensador, ¿no es cierto? Entonces lo que pasa es que como soy un libre pensador y a veces me opongo a una mayoría, a un humor mediático en mis razonamientos, a veces aparezco el otro lado. Entonces, partiendo de eso, yo te digo, el principal error de Keiko Fujimori es haber alimentado a los leones. Lo de Joaquín Ramírez nunca debió suceder. Nunca. ¿Ya? Entonces, pero además, la lección de Joaquín Ramírez y de César Acuña, a quien seguramente defendió el profesor, es la misma. ¿Sabes qué? En las democracias y en las sociedades abiertas, el que tiene dinero no necesariamente es el representante político. Es cierto, en las democracias y en toda sociedad abierta es la burguesía, porque Marx dijo, la democracia es el régimen de la burguesía, ¿no, profesor? Eso es verdad. Donde hay libertad, donde hay democracia y sociedad abierta, la mayoría de la economía es privada y pertenece al empresariado o al sector privado. La mayoría. No hay país, no hay, profesor, si usted lo tiene me dice, no hay país donde la mayoría de la economía y la sociedad no sea privada y donde haya libertad. La libertad está asociada a eso. Entonces, pero hay que entender que no es la relación directa, no porque tú tienes plata llegas a la política. Por eso en Estados Unidos, en Inglaterra y en todas las sociedades democráticas existen sistemas de partidos. Entonces lo que se ha demostrado en el caso de Joaquín Ramírez, en el caso de César Acuña y en el caso del señor Luna es que no es la relación directa. La democracia nos está enseñando que tiene que haber una intermediación y Keiko Fujimori debe aprender de eso. Lo que yo no estoy... ¿Darle de comer a los leones a través de qué carne? Claro, al mantener a una persona que estaba cuestionada, investigada por lavado... Muy tarde se deshizo de ella. Claro, investigada por lavado de activos en los últimos 3 años, ¿no es cierto? Pero lo que a mí me parece absolutamente inaceptable es repetir el argumento oligárquico del siglo XX, de que una emergencia popular, de que una emergencia del pueblo... Y eso no me hace ser fujimorista, yo lo declaro. Nadie lo ha dicho todavía. Yo he votado en primera vuelta por PPK. Es repetir el argumento que hacía la oligarquía con respecto al pueblo aprista. ¿No? Ahora se dice, este pueblo fujimorista es corrupto, violador de derechos humanos y ahora es narcotráfico. Pero no se ha dicho del pueblo fujimorista, se le está señalando eso al proyecto político. Bueno, mira, entonces... Con, digamos, lo que pasa es que razón o sin ella, pero eso es lo que está ocurriendo. Sí. Por eso te digo, vamos a discutir tú y yo. O sea, lo que pasa es que en una contracampaña, la manera como se ha desarrollado la contracampaña contra Keiko Fujimori deja heridas enormes. ¿Y sabes quién gana esto en el mediano y largo plazo? La izquierda. Te voy a decir por qué. Verónica Mendoza no apoya a PPK porque está interesada en la democracia. ¿Sabes qué sucede en el país, Mario? El 2006, el 2011, el 2016, una propuesta antisistema y radical casi toma el poder en el Perú. Si Verónica Mendoza no está en la segunda vuelta es por un pelo, ¿no es cierto? Bueno, lo que la izquierda y Verónica Mendoza quieren es un gobierno débil en el Perú para que el 2021, para que el piloto automático continúe y el 2021 sea la hora y se abre el camino. Eso es manual marxista, Dimitrov, ¿no? El Frente Único y todas esas cosas. Eso es manual marxista. Acá no hay de parte de la izquierda en un apoyo a PPK una voluntad de defender la democracia. Es la voluntad de tomar el poder. Bueno. A ver, ¿qué dice? Empezando por la pregunta original, que es, ¿ha logrado Keiko superar, digamos, las limitaciones principales que se veían a su candidatura, que es, digamos, la sombra del autoritarismo, la amenaza ahora último de un posible narcoestado, en este tramo final de la campaña? Y luego me imagino que acaba de decir algo a propósito de las observaciones de No, bueno, primero quisiera situar desde dónde estamos hablando. A ver. Me proclamo de izquierda, he votado por Verónica Mendoza. Tú eres un libre pensador que trabaja en la ONG de Hernando de Soto. Trabajaba, mi estimado, hace 3 años y he sacado el portal El Montonero, un emprendimiento que nació en un garaje y me hizo más pobre en los últimos 2 años de acuerdo a mis cuentas y a las cosas que he presentado a la zona. Bueno, sabemos desde dónde estamos hablando entonces. Creo que el problema básico, y creo que tu recurso retórico es muy
evidente, ¿no? Al pueblo fujimorista se le acusa de narcotraficante, corrupto, autoritario. No, esa es la cúpula. A esa misma cúpula que hoy día, a 2 días de las elecciones, todavía no puede romper con Joaquín Ramírez, a pesar del tremendo informe que trae hoy día la República sobre la investigación de la DEA, que le involucra a él, le involucra a Fidel Ramírez y más arriba a Eteco, a este personaje Miguel Arévalo Ramírez. Bueno, eso es propaganda. Y hasta ahora no rompe Keiko con eso. Todavía le quedan 48 horas, vamos a ver si rompe. Es ese tipo de manejo de pruebas trucadas al estilo de Pepe Klimper, cosas que recuerdan al 90. El problema de fondo es ese, ¿no? El proyecto sigue siendo el mismo. No ha podido resistir 2 meses Keiko Fujimori, ni siquiera hasta llegar a las elecciones, cumpliendo la hoja de ruta, el compromiso que ella misma firmó. Ese es el problema de fondo. Entiendo. Todo más entonces, pueden rellenarlo con argumentos bonitos, pero ese es el fondo del problema. Que rompa ella y empezamos a conversar de algo diferente. Entiendo entonces que usted no piensa que estas cortapisas, por decirlo de una manera elegante, que se le señalaban a la candidatura, hayan sido superados. O sea, No han sido superadas. pero ni siquiera para el electorado, porque claro, uno puede decir, yo como observador veo que no ocurre esto dentro de la cúpula fujimorista, que es lo que está diciendo usted, pero lo ha superado a efectos de lo que va a ocurrir el domingo, a efectos de conseguir ganar la elección. O sea, hay una importante porción, una porción suficientemente importante del electorado que considero que eso ya no es un problema y en consecuencia la puede consagrar como presidente de la República. Lo veo difícil, no creo que se va a ser un final de infarto. De infarto. Sí. Así es. Y muy posiblemente es una elección cuyo conteo va a demorar porque esto se va a definir en mesa, me temo. Por la manera como está yendo la cuestión, las velocidades con que se está yendo. Bueno, creo que esto ya tiene dinámica propia, así que... Sí, no, mira, oye, estamos de acuerdo en que Joaquín Ramírez tiene que salir no solo del fujimorismo, de la política. Ojalá creo salga. Creo que la propuesta que hizo Keiko de que Julia Príncipe sea la procuradora general que investigó a Joaquín Ramírez podría avanzar en ese sentido, ¿no? Ya, pero ¿sabes qué? Pero también podría ser, no sé. Mira, pero lo que me interesa, ¿sabes qué? Es desvelar la estrategia de la izquierda, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere la izquierda o Verónica Mendoza con el apoyo a PPK? Quiere ser presidente del 2021. Es decir, quiere un gobierno en superpiloto automático que reproduzca todos los errores de los últimos 3 gobiernos en el Perú que no han llevado el Estado a los Andes y a las llanuras amazónicas. Esta es una economía de mercado que ha crecido sin Estado. Y eso es las elecciones del 2006, 2011 y 2016. Y una cosa más, las revoluciones anticapitalistas no se hacen en sociedades pobres. No, se hacen en sociedades que crecen. Entonces la izquierda tiene una estrategia absolutamente clara. Pero mira, yo cuando leo al profesor Nelson Manrique sus libros de historia, es mi profesor. Yo me informo de mi profesor, porque Nelson Manrique como historiador es brillante. Pero como político y analista es un apasionado. Entonces yo quiero preguntarle ahora al historiador, ¿cuál es el mejor momento de la historia republicana desde que Bolívar y San Martín llegaron aquí? ¿El mejor en qué términos? El mejor momento en términos institucionales, estamos 1, 2, 3, cuarta elección y cuarto gobierno democrático constitucional. No me diga la república aristocrática, que le voy a decir oligarca, ¿ya? En segundo lugar, no le ponga cortapisas tampoco. No, pues, no me digan a mí la república aristocrática. Ya no debe contestar porque estás contestando por mí. No, pues, pero profe, yo le pregunto a mi profesor. ¿Cuál es? 1, 2, 3, 4 elecciones, pero además hay una cosa más. Sigue explicándome qué es lo que yo pienso. 20% de pobres. Nunca en la historia ha habido eso. Bueno, ¿quién ha sido la principal fuerza de oposición de este proceso republicano? Ha sido el fujimorismo. Algo hay que reconocerle al fujimorismo y no convertirlo en enviado de todos los infiernos, si es que ha pasado esto en la República, digo yo. ¿O no, profesor? Muy bien. Por favor. ¿Por dónde comenzamos?
No lo sé, yo le Me había preguntado cuál ha sido el mejor momento desde que llegaron Bolívar y por San favor, Martín. Creo que esa ha sido usted es un pregunta historiador, conoce la historia del Perú. ¿Cuál es el mejor momento republicano de la historia del Perú? Y yo le digo, es este. Y el fujimorismo ha sido la principal fuerza de oposición. Algo hay que reconocerle al fujimorismo entonces, mi querido profesor. Eso es lo que le estoy diciendo a usted. Veamos. Como historiador, respóndame. Como historiador, este es el periodo que tenemos un gobierno civil más extenso. Y esto es así porque somos un país con una tremenda tradición autoritaria donde es mucho mayor el tiempo que hemos estado en dictaduras que en democracia. En segundo lugar, estamos montados en el segundo gran auge después de el guano. No ha habido nada equivalente a lo que han sido los precios internacionales de las mercancías que exportamos en este periodo. Con todas las críticas que se les puede hacer a Toledo, a Alan García, a Ollanta Humala, han mantenido ese espacio abierto, ¿no? Ha habido un respeto básico de las libertades democráticas, y es necesario reconocerlo. Pero hasta ahí no veo cuál es el mérito del fujimorismo. Bueno, ha sido la principal fuerza de oposición, ha estado en dos balotajes de 4. Y se ha convertido, profesor, es que ¿sabe qué? Pero explícame profe, cuál es mire, el mérito de ser la principal fuerza de oposición. Es que, mire, el mérito consiste en lo siguiente. En el siglo XX nos pasábamos diciendo que estábamos condenados a tener 10 años de democracia y 10 años de dictadura, porque precisamente no había gobernabilidad en las relaciones ejecutivo y legislativo. Yo diría que era, como historiador te diría que era porque Estados Unidos apoyaba cualquier golpe anticomunista. No, pues, profesor. Pero los golpes los daban los civiles o los militares. Bueno, profesor, de repente estoy equivocado. está usted dejando la historia, está asumiendo la ideología, pero yo lo que le planteo ¿Es ideología decir que todos los golpes han sido hechos en el Perú por militares? No, pues profesor, no. No es así. No quiero entrar, en todo caso, no hay una voluntad. No quiere ser el argumento que vamos a hacer. Pero el fujimorismo no tiene algo que ver en este Todavía te estoy pidiendo que me expliques cuál es el mérito de ser la principal fuerza de oposición que levantas como el logro. Mire, profe, mire, le estoy hablando como historiadora. Mire, en la República Aristocrática hubo alrededor de 7 elecciones sin interrupciones. ¿Pero sabe cuál era el problema? ¿Sabe cuál era el problema? Que había una república criolla y una república andina o una sociedad andina totalmente excluida del voto y la propiedad. Era la república y los notables. Con la Constitución del 93, por primera vez, los 30 millones de peruanos, gracias a la liberación, la desregulación de los mercados, la sociedad criolla y la sociedad andina se mezclaron. El día de hoy, los ricos y pobres no tienen que ver con familias, con abolengos, sino con mérito del mercado. Y por primera vez en 4 elecciones sucesivas, 30 millones de peruanos han ejercido su derecho al voto y también acceden a la propiedad. Esa es la república, ese es el sueño republicano de los fundadores. ¿Y eso tú lo identificas con el fujimorismo? No lo identifico con el fujimorismo, Mario. Digo, el fujimorismo tiene mucho que ver. Bueno, porque mira, son los gobiernos de Toledo, García, pero mire, profe, son los gobiernos. El fujimorismo ha gobernado durante ese periodo, estos son sus logros, diría así, pues que es verdad. Pero ser la principal fuerza de oposición en una continuidad, mire, ser la principal fuerza de oposición en una continuidad democrática, ¿no le parece a usted importante? ¿Recuerda usted la posición aprista en el siglo XX y cómo bloqueaban, cómo ese enfrentamiento cerril bloqueaba la constitucional? Bueno, algo hay que reconocerle, digo yo, profesor. O sea, no podemos cerrarnos. Esto no es un debate religioso entre católicos y mahometanos. Esto es un debate independiente. Por favor. Bueno, profesor, disculpe usted, continúe. Ya. Primero, la República Aristocrática tuvo 4 elecciones y tuvo un golpe de por medio, el de Benavides contra Billinghurst. Ni siquiera pudimos estar entre el 95 y el 19. Pero después continuó, ¿no? ¿Me dejas hablar? ¿Te he dejado hablar? Déjame hablar. En segundo lugar, la primera fuerza de oposición de Toledo no fue el fujimorismo, sino el APRA. La principal fuerza de oposición del APRA fue el nacionalismo. En todo este periodo, la alianza es entre el APRA y el fujimorismo. Entonces, ¿dónde está el mérito de la gran fuerza de oposición que presenta como máximo argumento histórico que ese es el gran aporte que ha hecho estos logros de esta Permítanme intervenir en el debate, pero haciendo preguntas. ¿No le reconoce usted virtud alguna al fujimorismo políticamente?
desde que terminó además, desde que terminó el periodo autoritario de los 90? Siento que hay un tremendo trabajo de organización, es un mérito, ¿no? En términos de que ha constituido, y eso hay que reconocer, la fuerza más organizada. Sí. ¿Y basta? No, no basta porque lo ha hecho manteniendo el conjunto de vicios que no hemos podido eliminar desde los 90. Y basta como elementos a ser reconocidos, digo. Solamente, o sea, la única virtud que le reconoce es haberse organizado bien. Es que en todo lo demás veo la continuidad de los mismos métodos clientelistas, la misma corrupción, los mismos vínculos equívocos con sectores de la economía que están bajo observación de las fuerzas policiales. Y mutatis mutandi, el único defecto que tú identificas en el fujimorismo es haber mantenido a Joaquín Ramírez como secretario general, ¿o ves otros problemas? No, mira, antes, Mario... ¿Le reconoces otros problemas? No, yo reconozco lo que dice el profesor para que veas cómo es un diálogo. Racionalismo crítico, ¿no? Sí. Desde Grecia. Es cierto, el aprismo también ha sido una principal fuerza de oposición en estos 4 años de república. Entonces, ve, yo reconozco cuando el profesor me plantea algo, ¿no? Ahora, en el caso del fujimorismo, ¿no? Yo creo que su institucionalización como partido es precaria, ¿no? Todavía. El fujimorismo, mira, el fujimorismo, para terminar de constituirse en un partido de pueblo institucionalizado, digamos, va a tener que expresar un mando, digamos, no fujimori, ¿ya? Está en un momento de transición, pero está en la ruta correcta, ¿no? Lo que pasa, mira, es que en el Perú la caída del Fujimorato no tuvo acuerdos, pactos como en España y Chile. En España y Chile los pactos permitieron que el franquismo deviniera en el Partido Popular. Y entonces, acá, ¿ha disuelto el fujimorismo las sombras del, digamos, de experiencia autoritaria? Pero yo sí estoy absolutamente convencido de que... cara a la ciudadanía, mira, la gente ya no tiene esa... Mira, es absolutamente inviable que en el Perú se vaya a repetir un experimento autoritario cuando el software fujimorista de los 90, que luego aplicó Chávez, Correa, es el mismo software, ¿no? Sí, claro. ¿No? Ese software se ha caído y se ha derrumbado en América Latina cuando hemos visto que Humala quiso hacer eso en los primeros 2 años y no pudo hacer. Eso es imposible. Quiere decir que no es posible, no que no quisieran hacerlo. Yo lo que estoy preguntando es si el proyecto político ya se ha deshecho, digamos, de esa herencia. ¿Qué es lo que está señalando acá el profesor Manrique? El profesor me planteó un debate en las cabezas de ellos, en la psicología. Y yo en este caso recojo más la tradición de análisis, no quiero decir marxista, en el sentido de analizar las estructuras, las sociedades. Y a mí me parece absolutamente inviable que haya un proyecto autoritario. Mira, pero lo que sí temo es lo que pasó en la democracia argentina. Mira, lo que sí temo es lo siguiente: que este antifujimorismo tan apasionado, como el antiperonismo, como el antiperonismo, lo que produzca es, al margen de que el fujimorismo esté o no en el poder el 2016, un sistema de partido político, un sistema político con partido dominante, donde las derechas y las izquierdas tengan que ingresar al fujimorismo para expresarse. Política, mira, el APRA ya no está. Yo no creo que Verónica Mendoza vaya a ser un contrapeso, no creo que la Ola Morada, no creo que el PPCaucismo. Yo siempre he considerado que el APRA, el núcleo de cuadros del APRA era el que podía organizar el contrapeso, pero yo veo al fujimorismo, con este antifujimorismo que no es capaz de reconocer lo que está al frente, como un ejército que avanza ineluctablemente a convertirse en un partido popular casi dominante en democracia, al margen de que esté o no esté en el gobierno. Muy bien. ¿Qué dice de ese avance inmarcesible que detecta Víctor Andrés? Un avance con tuppers, ¿no? Un avance con tuppers. Obsequios, los tuppers que han repartido... Como un vicepresidente que ha tenido que ser retirado precisamente por eso. No es una cuestión jurídica, no es una cuestión política, no es apasionamiento. Bueno, pues, pero estamos de acuerdo. Bueno, es que para ti son pecados veniales, pues. Para ti son pecados veniales. Pero en el otro, en todos lados hay pecados. Hay, o sea, yo no veo ángeles. Porque usted me quiere decir que la izquierda son los ángeles, la izquierda que hizo a Humala y a Nadine, que ha
generado todo este escenario de escepticismo, de envilecimiento. ¿Por qué van a ser Los Ángeles? Sí. ¿No? Pero el O sea, escepticismo y el esto no es Ángeles, envilecimiento no es es, el fujimorismo. ¿cómo se llama el autor? Es decir, Brown Down, Ángeles y Dan Demonios. Brown. Esto ¿Me van a no, comparar esto 6.000 millones con las agendas de Nadim, Sí, por favor? 6.000. Pues, ¿de qué estamos hablando? eso es un... eso Son es- los informes de es- la Fiscalía de la no, no, Nación, pero- son los informes de... El informe de Javier Descanseco señalaba que los 6.000 millones de dólares del que usted habla habían sido parte del presupuesto y los gastos del Estado. Descanseco. Podemos discutirlo, tendríamos más tiempo para eso. ¿Qué, necesitaríamos qué más piensa de este señalamiento que hace él del fujimorismo como un ingrediente que esté o no esté en el poder en los próximos años, sea, digamos, el factor a partir del cual se organiza la política peruana? tiempo. Creo que hay responsabilidad en lo que ha pasado en el país, en los partidos que siguieron a la transición. Ujú. Los intentos de el Cholo Sagrado, ¿no?, de Toledo. de utilizar el aparato de inteligencia, los aparatos de escucha y todo lo demás de Montesinos, que hace que eso continúe, que no desaparezca. La alianza del APRA con el fujimorismo, ¿no? El fujimorismo no fue la fuerza de oposición, sino fue el principal aliado del APRA mientras estuvo Alan García en el poder. Bueno, sí, pues, pero... No, pero es que lo que estabas invocando con el gran aporte del fujimorismo había sido la gran fuerza de oposición, y te digo, no, fue el principal aliado. Bueno. Es una manera, se llama leal oposición británica en la gran tradición anglosajona, Bien. de la oposición me equivoco, parlamentaria. Me equivoco. Bueno, Hace un caballeros. rato escuché que era la principal fuerza de La oposición. oposición, así es. Bueno, la leal eso oposición mismo, británica caballeros. es la forma de hacer oposición en la tradición anglosajona. Ah, y la llaman principal Que oposición. se llama No, pero criticar- digamos, la oposición que manera. hacen los laboristas a los conservadores o los conservadores a los laboristas Bueno, no es la que hacía no el es fujimorismo la oposición. al APRA durante el Es gobierno, digamos, criticar- en es- estricta observación de lo que es ocurría, criticar ¿no? lo que hay que criticar y apoyar lo que hay que Sí. apoyar. Entonces, Hay ¿en que- qué Muy quedamos? bien. algo hay que ¿En qué quedamos? reconocer. ¿Es la principal Yo lo que oposición? digo es ¿Es la principal algo. oposición? ¿O Lo es que no simplemente- entiendo es cómo no se puede reconocer algo. Muy bien. Eso- Caballeros, eso. tenemos que terminar porque empieza el siguiente noticiero. Yo les agradezco Claro. mucho. Hemos hecho un debate, además, en el que nos hemos remontado a los orígenes de la República, Así es. la República aristocrática, en fin, sofisticado. Yo les agradezco haber tenido oportunidad de escucharnos y esperemos que este debate continúe después de las elecciones, porque evidentemente ese solamente es un evento Es una electoral película. que va a decidir cosas importantes, pero no definitivas en el país.